Bueno, automáticamente cuando uno tira un sample de cualquier tipo, ya sea una batería, una melodía, un bajo, o el sample que quieras, lo tiras a un canal de Ableton, un canal de audio, automáticamente se te va a activar el warp, que lo que hace el warp acomoda el sample al BPM del proyecto que tengamos acá. Acá tenemos los modos de warp, que son 6, que sería un estilo diferente de reproducción. Bueno, el primer modo que tenemos de Warp es el modo Beats. Y este modo Beats, como lo dice su nombre, de tiempos, ¿sí? Está más que nada pensado para lo que es material percusivo, baterías, percusiones, así tipo timbales, o lo que fuese de lo material percusivo. No quita que también podés probarlo con otros samples melódicos y demás, pero en principio es para lo que está pensado. Y automáticamente al activar o ponerlo en este modo Beats, tenemos estas opciones de Preserve y otras, estas dos opciones más. El modo Preserve, como lo dice su nombre, de preservar, lo que hace este modo es determinar en qué unidad de tiempo nosotros queremos preservar en este audio. Por defecto está en el modo transient, que lo que hace reproduce el sample o muestra de la forma más natural y pura posible, o sea que no genera cambios, ya que este modo warp, estos modos de warp, lo que hacen, comprimen, generan una compresión y una expansión por fragmentos del audio. Y el modo transient, como dije recién, lo que hace es reproducirlo de su forma más natural posible. O también tenemos la opción de determinar en qué tiempo, ¿sí? O sea, qué tiempo nosotros queremos preservar del audio. Por ejemplo, si yo lo pongo en un bar y agarro un sample de batería, como lo tengo acá, lo pongo en un bar y en cada tiempo, en cada compás, se va a reproducir el primer tiempo del compás y después se detiene. Como acá, si ustedes lo ven en el principio del sample, aparece el sonido. Es lo que preservé justamente del sonido. Y después lo comprime el resto. Acá empieza el segundo compás. Bueno, esto es un sample de dos compases, ¿sí? Y acá, en cada principio de compás, va a mostrarte, a expandir justamente su sonido. Después podemos hacerlo por unidad de tiempo. Y acá tenemos para que sea a la mitad del compás o por tiempo, que esto lo podés también poner por figuras musicales. Pues esto es redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y fusa. Vamos a hacerlo para que se note lo que sería una corchea. O sea, te muestra lo que es el sonido, ¿sí? Te lo hace escuchar y después se apaga el sonido. Bueno, y después tenemos los tipos de reproducción de este loop, ¿sí? Tenemos tres opciones. El primero se lo llama loop off, ¿sí? Y nosotros, en este caso, al preservar, por ejemplo, si nosotros determinamos una unidad de tiempo, voy a poner un bar, ¿sí? Que es un compás. Recordemos que estos son dos compases, lo que dura esta batería, este sample, ¿sí? Lo que va a hacer ahora, este modo de reproducción de loop, lo que va a hacer, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos lo que determinamos que es el segmento de audio. El segmento de audio es la unidad que nosotros elijamos. En este caso lo puse un bar para que se note bien, ¿sí? Va a generar una reproducción, pero cuando llegue a la siguiente transiente, ¿sí? Que sería el siguiente compás, ¿sí? Recordemos que, nuevamente, el preser está en un bar. Cuando llega a la siguiente transiente, va a generar un silencio cuando llega al final. Entonces va a quedar así. ¿Sí? Bueno, vemos que se escucha eh, como si fuese que lo tiraste y se escucha normalmente. Pero al finalizar el compás va a haber como una especie de silencio. Era como una especie de silencio, pero no se nota. Pero acá tenemos esta opción, es lo que esto es un fundido para lo que serían las transientes, ¿sí? Cuando llegue
al final del loop de la transiente que predeterminamos, ¿sí? Va a generar como que va a reducir el volumen. ¿Bien? Ahora, si yo lo pongo al 100% suena así natural, nada más que cuando llegue acá va a generar como una especie de silencio y como ya llega a la siguiente transiente va a generar una reproducción. Yo lo pongo en 95 como para probar. Ven que se va reduciendo el volumen. Y esto puede, si yo lo bajo mucho, va a ser mucho más brusco el cambio. Bueno, después tenemos el tipo de reproducción que se llama loop forward. Y este tipo de reproducción tenemos, te pone dos flechas. ¿Por qué? Porque cuando hagamos reproducir el audio, lo que hace reproduce el comienzo del compás, ¿sí? Y cuando llega a la mitad, cerca de más o menos por acá, ¿sí? Es como que vuelve a generar una repetición nuevamente. Escuchemos. Bueno, quizás con este sample no se nota mucho. Bueno, por ejemplo, lo voy a hacer con este sample, son unos hi-hats. Vamos a ver cómo se escucha ahí. Le dejamos muy poco fundido. ¿Ven? ¿Escucharon ahí? Se silenció. Cuando llega casi a la mitad del compás, ¿sí? Como que se silencia, más o menos por acá sería, esta es la mitad del compás, y este es un compás, ¿ven? Se silencia, ¿lo ven? Es muy justo, yo puse el metrónomo como para detectar los tiempos, ¿sí? Y que tenga sentido. Ahora, tiene muy poco fundido, si yo le doy fundido va a ser más permisivo y no va a bajar tan bruscamente el volumen cuando se reproduzca el bar, ¿sí? Y con este tipo de reproducción, cuando llegue a la mitad, no se va a silenciar tanto. Bien, perfecto. Con esto se nota muchísimo. Bueno, vamos con el otro. Esto se llama este tipo de reproducción de loop se lo llama back and forward. Te muestra como símbolo dos flechas, una que va hacia adelante y otra hacia atrás. Así que ya más o menos nos damos una idea de lo que se viene. Lo que hace, esto genera una reproducción de audio, ¿sí? Te reproduce el compás, que es, ¿sí? La moción que tenemos acá. Vamos a reproducir el compás. Cuando llegue a la mitad del compás, va a generar una reproducción a la inversa. Bueno, acá le damos un fundido y como tenemos el fundido casi a cero, da una sensación como el tipo de loop anterior. Así que yo lo pongo al 100% para que notemos justamente lo que hace. La mitad del compás, ¿sí? Preservamos, ¿sí? El compás entero, pero con este tipo de reproducción, back and forward, tipo de reproducción loop, ¿sí? Bueno, a la mitad del compás, ¿sí? Genera, cerca del cero, genera una reproducción a la inversa y da esta sensación. ¿Ven que es una adición a la inversa? Si no queremos que se note tanto, lo vamos reduciendo al fundido. ¿Ven? Está más claro que el agua. Bueno, acá tenemos la segunda opción del modo de Work Stones y tenemos solo una opción dentro de este modo, que es el grain size, que hace referencia a lo que sería tamaño de granulación o tamaño de grano. Lo que le dice grano Ableton es el audio, ¿sí? En este caso, agarré esta muestra que viene muy bien como ejemplo, es un pedacito de un vocal, y lo que hace este modo genera una afinación, ¿sí? Es como que te mantiene el audio afinado, ¿sí? Obviamente hay audios que están desafinados a propósitos, ¿sí? A veces, bueno, cuando tenés una voz de alguien, que puede ser tranquilamente una voz de un cantante o algo, toma como referencia, desde que empieza
el audio, ¿sí? Detecta el audio, y más o menos a la mitad del recorrido del audio, ¿sí? Más o menos a la mitad de cuando empieza, a la mitad, y si se genera una desafinación, trata de mantener la afinación con la cual empezó el audio. Y esto puede que, bueno, acá yo lo desafine al audio a propósito, le generé un transpose para que se vaya de tono, o sea, acá empieza con el tono original y va aumentando de tono, ¿sí? Pero de forma más brusca, como para que se note esta opción. Entonces, acá estamos escuchando el audio con el grain size al mínimo, que no se nota tanto. Ven que hace ¿sí? Se desafina, vuelve, vuelve. Bueno, si yo le doy a esta opción, va a fortalecer esa afinación y va a tratar de mantener la afinación con la cual empezó el audio. Entonces va a pasar esto. ¿Qué pasa? Como se va bastante de tono, ¿sí? Es como que la quiere tratar de mantener, pero genera como una especie de crujido o una especie como de repetición. Y no queda muy bien, queda como raro. Entonces, bueno, esto vas a tener que tener el criterio y definir a ver como si te gusta o no, o lo necesitas o no. Y está muy pensado para lo que serían voces, bajos. Voy a hacer el ejemplo, el antes y el después. Entonces, ahí se nota bastante cómo quiere tratar de mantener la afinación, pero al irse demasiado, ¿sí? Y tratar de contenerla demasiado, genera como una especie de crujido y bueno, no queda tan bien. Pero si hay pequeñas desafinaciones en el audio, va a tener un bastante buen resultado. Bueno, después tenemos este modo texture, que es muy parecido al modo tones, ¿sí? Pero el modo tones está más pensado para sonidos monofónicos, voces, alguna melodía. Y este modo texture, ¿sí? Está más que nada pensado para sonidos de carácter polifónicos, colchones, pads y ese tipo de cosas. Y si vemos, tenemos la misma opción de grain size, tamaño de granulación o tamaño de grano, pero tenemos esta opción de flux, que lo que hace generar, bueno, ahora les voy a explicar. A diferencia en el modo Tunes, esta opción lo que hace, no le da importancia a lo que sería el principio del audio, sino que se lo pasa por alto Ableton y lo que hace es genera como una especie de granulación independiente. Así sonaría naturalmente. Así sonaría con el grain size en el modo texture. Y se va mejorando esto a medida que yo le voy dando justamente una granulación mucho mayor. Lo hace de una forma mucho más perfecta y hasta genera como una modulación. Bueno, lo que hace esta opción de flux, y cuanto más le damos a esta opción, más se va como asentando lo que hace este grain size. Aunque no se nota mucho, la verdad que sinceramente usándolo casi nunca lo he usado porque no noto una gran diferencia. Sí, por ahí dependiendo del audio con algunos raros, pero es raro que se note. Generalmente no suele ser de mucha importancia. Obviamente lo vamos a usar para que lo escuchen. Bueno, ven que algunos sonidos tienen como momentos un poco más de presencia, en especial el pad de fondo que está sonando eh, atrás de esta melodía, pero lo hace de forma aleatoria. Por momentos se escucha más el sonido que está de fondo, por momentos se escucha más la melodía que está como una especie de resonancia, perdón, como un instrumento como muy resonante.
Bueno, después tenemos el modo repitch, ¿sí? Y este modo repitch no tiene opciones, simplemente funciona muy fácil. Acá tenemos el BPM original del sample, ¿sí? Bueno, el del proyecto está a 84 y en este caso está a 80, no hay mucha diferencia. Pero en el modo repitch funciona muy parecido como justamente un tocadisco, viste que vos pones un disco, si vos aumentas o reducís el pitch, va a generar, o sea, un aumento de velocidad, pero así también va a generar un aumento o reducción de su tono, ¿no? De su tonalidad, dando esta sensación. Lo puedo mover y vamos a notarlo de forma brusca. Bueno, y acá tenemos el modo Comprex, está diseñado para muestras de audios completas, ¿sí? Si tenés una batería, un bajo, una voz o temas completos, este modo hace que justamente el audio entero, ¿sí? Suene lo más perfecto posible al audio real, ¿sí? Y lo hace muy bien, aunque consume muchísimo más recursos de CPU, que lo tenemos acá, consume muchísimo más que en los otros modos. Pero bueno, si estás trabajando con un audio que tiene varios instrumentos, este modo Comprex es ideal. Bueno, y después del Comprex pasamos al Comprex Pro, que se nos abren dos opciones, ¿sí? Formats y Envelope. Y así como el modo Comprex, está pensado para muestras completas, ¿sí? Con varios instrumentos o muchas melodías. Pero estas dos opciones hacen que, por ejemplo, sea inclusive mucho más preciso que el Comprex. En especial cuando cambias un audio de que ponele, en este caso, como tiene 80 BPM, si vos tenés mejor dicho, ¿no? Si vos tenés en el proyecto un BPM de 100 y este audio tiene 80, tiene 20 BPM más el proyecto. Entonces vos al tirar el audio va a generar un audio muy, muy erróneo. Y esta opción de modo Comprex Pro, lo que hace eh, mantiene muy bien la originalidad del audio sin que se pierda ese sonido lindo por el cual nosotros lo elegimos y no genere mucha diferencia en lo que es referente a la calidad por la diferencia de BPM. Bueno, y después tenemos esta opción de forma, que lo que hace esta opción de forma, que es si vos tenés un BPM muy alto, no va a generar, vamos a poner 120. Lo que hace este modo format es como que compone la calidad del audio, como que la construye. Pero bueno, en este caso no se nota tanto. Pero notamos como el audio es como que es más profundo. Que al ir tan rápido podemos notar como al cero, ¿sí? Si bien lo acomoda y mantiene el audio de la más calidad posible, pero lo que está de fondo, los sonidos que están con reverb de fondo y eso como que ahí donde empieza a reducirse la calidad. Y con esto aprovechamos justamente la calidad al máximo. Y bueno, después tenemos la opción de envelope. Lo que hace esta opción de envelope, ¿sí? La verdad es que no hace casi nada. Lo que hace se centra, por ejemplo, si vos tenés un audio con muchos agudos, es como que hace que los agudos se pulan un poco más. Y si tenés un sample con muchos sonidos, pero con muchos sonidos graves o querés que se centre en la calidad de los graves, lo puedes tirar para menor, o sea, podés reducir el envelope y se centra más en los graves más que en los agudos. Pero a la mitad, así que es como está en 128, tendría que sonar perfectamente sin generarte casi ninguna variación. Este tiene muchos más agudos, obviamente.